Fuerzas militares colombianas intensifican operativos contra alias Guacho, quien resultó herido de gravedad durante enfrentamientos con uniformados. Jueces de la Corte Nacional de Justicia se someterán a la evaluación del Consejo de la Judicatura, pero rechazan criterios anticipados sobre un posible cese de funciones. General encargado del operativo de rescate del expresidente Rafael Correa en el 30S, afirmó que un grupo de militares acudió al hospital de la policía con armamento letal. Subsecretario de Educación denunció en la Fiscalía que más de 350 cupos fueron presuntamente entregados de manera irregular en colegios emblemáticos de la capital. Afectados por Chevron rechazan el laudo arbitral contra Ecuador y anuncian que seguirán luchando hasta conseguir justicia en el caso. En lo internacional, expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue procesada con prisión preventiva por sobornos en obras públicas. Además, el tifón Mangkhut deja al menos 66 muertos en Filipinas y otros 4 en China. Lunes 17 de septiembre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado de la jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín indicó que la información que conocen es que alias Guacho está herido. Frente a la operación Candado que se realiza en Colombia, señaló que existe la planificación operativa para mantener la seguridad en la frontera. La arremetida militar colombiana contra alias Guacho y su organización narcodelictiva Oliver Sinisterra de alguna forma obligó a Ecuador a movilizar a patrullas militares y policiales a sitios por donde posiblemente buscarían cruzar a territorio nacional, huyendo del escenario donde se registran los combates. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín indicó que la planificación está a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. En las circunstancias últimas, lo que se ha hecho es, dentro de la misma fuerza, realizar los reforzamientos. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta es el que está tomando las medidas necesarias para reforzar con el personal que dispone, para intensificar la vigilancia, la protección y el reconocimiento de los diferentes puntos, desde los destacamentos a todo lo largo de la frontera. En Colombia está en marcha la operación Candado que busca ubicar a Guacho. El ministro Jarrín expresó que son mínimas las posibilidades que los disidentes de las FARC intenten replegarse a Ecuador, considerando que los enfrentamientos son hacia el norte de Tumaco. Hay que considerar que no son fuerzas convencionales para que se les pueda presionar y que pasen al Ecuador. No hay posibilidad. Son grupos irregulares que actúan aisladamente. Son grupos que, no obstante tener un liderazgo, actúan descentralizadamente. Por consiguiente, no hay opción de que una presión militar los grupos se pasen al Ecuador. 4.300 hombres de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, encargados de vigilar y preservar la soberanía e integración territorial de la frontera norte. Para que se mantenga el ambiente de estabilidad y de seguridad que goza la población ecuatoriana. Nuestra seguridad está siempre presente y atenta a lo que pueda ocurrir en la frontera. Se conoció que las patrullas tienen la disposición de no descuidar las embarcaciones y las vías que podrían utilizar eventualmente para evacuar a Guacho. En Comercio, el hecho de que alias Guacho estaría herido no es una garantía para esclarecer el móvil del asesinato de los comunicadores. Para Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paul Rivas de diario El Comercio, asesinado por el grupo disidente Oliver Sinisterra liderado por alias Guacho, quien habría sido herido en una operación militar en Colombia, este hecho responde al objetivo de las autoridades y no de los familiares de los comunicadores. El objetivo parece que es de los dos estados, no es el objetivo de las familias. La muerte de Guacho. Ahora no existe Guacho, pueda que no exista Guacho, pero existe otro cabecilla y hay otras personas que van asumiendo esas situaciones. Lo que buscan los familiares de las víctimas es que se determinen responsabilidades y mucho más allá, conocer la verdad del secuestro de Paul, Javier y Efraín. Llegar a determinar la verdad y también llegar a determinar las responsabilidades que se tienen que generar a través de este manejo que se dio
de este lamentable suceso. Según Rivas, Guacho debería ser atrapado vivo, ya que aportaría las investigaciones sobre este caso. Porque tiene muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir y muchas cosas que contar. Y tal vez con la muerte de ellos no nos beneficia a la investigación, sino también puede beneficiar a ciertos estamentos o a ciertas partes de la investigación que no les conviene que hable este señor. Han pasado casi 6 meses de que el equipo periodístico de Diario El Comercio fue secuestrado y posteriormente asesinado en la frontera, un caso que marcó un antes y después la historia de nuestro país. Informó Priscila Cadena. Y con honores fue despedido el infante de la Marina de Colombia que murió del operativo contra alias Guacho, el hombre más buscado por las autoridades de Ecuador y Colombia. De esta manera se despidió a Luis Alfredo Oquendo, infante de Marina, miembro de la Armada Nacional de Colombia, quien murió en el cruce de balas durante el operativo que hirió a Walter Patricio Ariza Lavernaza, alias Guacho, líder del Frente Oliver Sinisterra. A los despojos mortales del señor Cao Primero Oquendo. El hombre de 34 años había participado en las operaciones que disolvieron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Por su valentía fue seleccionado para enfrentar al grupo armado que secuestró y asesinó a 3 miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio y 2 ciudadanos ecuatorianos. Luis Alfredo Oquendo ha sido considerado por algunas autoridades como el héroe de la patria. Aunque los militares perdieron a uno de sus hombres, la persecución a Guacho continúa. Se estima que 3.000 militares de Ecuador y Colombia intensifican sus esfuerzos en la frontera para acercar a los disidentes que se dedican al tráfico de drogas. Con la realización de Valeria Navarro, informó Sara Naranjo. La seguridad fronteriza se ha convertido en un tema prioritario para el gobierno nacional, algo en lo que se debe trabajar de forma integral, según el análisis de 2 expertos que concuerdan en que la lucha contra el narcotráfico está más vigente que nunca. El reciente golpe de las Fuerzas Armadas de Colombia, líder del Frente Oliver Sinisterra, alias Guacho, ha copado los titulares a escala nacional y también en el vecino país. Pero ¿realmente la muerte de Guacho representa una victoria en la lucha contra los grupos narcodelictivos en la frontera? Que caiga un líder de un grupo X, pues no significa una derrota total. Puedo decir que detrás de él deben haber 10 guachos. Es sin duda un líder en la zona, pero no es el imprescindible. De acuerdo a información oficial, hay 12 grupos criminales que se disputan metro a metro el territorio limítrofe entre Ecuador y Colombia para ganar espacio en el tráfico de drogas. La guerrilla como ideología que nació hace muchísimos años, eso ha desaparecido por completo. Y hoy lo que están son grupos armados que obedecen única y exclusivamente a los carteles de la droga. Si Guacho ha sido eliminado, pues hay otros carteles que están funcionando. Y es que justamente el narcotráfico es el enemigo mayor contra el que se debe batallar juntando esfuerzos. El crecimiento de este ilícito es innegable. En 2013 se incautaron 56.6 toneladas de droga, mientras que en 2017 fueron más de 98 toneladas. La porosidad, digamos, de esa frontera grande que tenemos que cubrir, es muy difícil realmente poder cubrirla. En esta última época se han fortalecido las rutas del Pacífico, nuestros puertos, el oriente, Sucumbíos. Es por eso que ambos expertos coinciden en la necesidad de una política pública de seguridad que sea integral. Es una política de seguridad, defensa y desarrollo. Cuando estamos hablando de desarrollo, estamos hablando básicamente de desarrollo social y económico. E inclusive, pues en la planificación tiene que irse ya pensando en que estas bandas de narcoterroristas nos lleven la violencia a las ciudades. Informó Carolina Basante. Ahora, en otro ámbito de la información, les contamos que del expresidente Rafael Correa habría salido la orden del operativo para sacarlo del hospital de la Policía Nacional del 30 de septiembre del 2010, donde murió el uniformado Froilán Jiménez. Además, ese día un grupo de militares habría acudido con armamento letal a la Casa de Salud. Esto es parte de la versión del excomandante del ejército ecuatoriano, Luis Castro. Una vez que ha sido desclasificada parte de la información sobre el 30 de septiembre del 2010 revuelta policial,
y en especial sobre la muerte de Froilán Jiménez, miembro del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional. La Fiscalía de Pichincha, quien lleva adelante la causa, empezó a tomar las versiones. Luis Castro, general en servicio pasivo y en ese entonces comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, ubicada en Atacunga, hizo público de dónde salió la disposición para evacuar al expresidente Rafael Correa del hospital policial. Y la orden obviamente vino de la autoridad máxima, del comandante en jefe supremo, que siempre ha sido el comandante máximo de las Fuerzas Armadas. ¿El presidente de la República? Naturalmente. Castro en su versión recordó que alrededor de 805 militares participaron en el operativo. De ese número, el 70% acudió con armamento no letal. General, pero ¿quién dio la disposición de que ese 30% vaya con armamento letal? Ese 30% viene de la disposición del alto mando militar, con armamento letal y no letal, porque obviamente había la intención de persuadirles de que no exista ningún enfrentamiento. Edwin Romero, abogado de la familia de Froilán Jiménez, se mostró preocupado por el testimonio de Castro. Como se ha podido evidenciar, el día 30 de septiembre del año 2010 se cargó, se alimentó e inclusive se sacó los seguros de sus fusiles y se disparó contra la humanidad del señor Froilán Jiménez Granda. Ha quedado clarificado, ha dado los nombres y apellidos de los 7 señores oficiales que estuvieron al mando del Grupo Geo. Quien habla jamás conoció, jamás dio una orden absolutamente de abrir fuego o disparar. La única misión que teníamos es rescatarle. No se descarta que sean llamados a declarar los 7 oficiales como también el alto mando militar de esa época. El general de la Policía Nacional, Lenín Bolaños, quien el 30 de septiembre era comandante del Grupo de Intervención y Rescate GIR, no pudo rendir su versión porque se extendió la diligencia de Castro. Se le fijará nuevo día y hora. Este lunes también acudió al llamado de la Fiscalía de Pichincha el almirante Homero Arellano, actual embajador de Ecuador en Chile. Arellano descartó tener participación en el hecho que se investiga. Yo para esa época era secretario general de la vicepresidencia, trabajaba con el vicepresidente Lenín Moreno, dedicado a los temas de la discapacidad. Informó Héctor Romero. Los integrantes de la Corte Nacional de Justicia se pronunciaron respecto a la evaluación de la que serán objeto por parte del Consejo de la Judicatura. Dicen que al no iniciar dicha acción no se debe anticipar criterios y asegurar que saldrán jueces del organismo. Supongamos que al hacerse la evaluación a la Corte Nacional, vamos a un extremo, más de la mitad son cesados. La terna provendría de una Corte que está a su vez en un momento de evaluación. Estas declaraciones emitidas por Marcelo Merlo, el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, llamaron la atención de la Corte Nacional de Justicia y fue por ello que en una reunión conformada por representantes de la Corte Nacional, Cortes Provinciales, Tribunales, Penales y de Primera Instancia, se dio a conocer su postura respecto a la evaluación de la que serán objeto y que fue anunciada por el Consejo de la Judicatura. A decir de Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, no se debería anticipar criterios. Evaluación que aún no se ha iniciado, por tanto, al no conocer sus resultados, no puede anticiparse criterio al decir que saldrán varios jueces, muchos, todos, pocos o ninguno. Dicen que aunque están obligados a rendir cuentas de sus actos, no se debe conformar comisiones para juzgar resoluciones de sentencias. Las sentencias de Corte Nacional no pueden ni deben ser revisadas por comisiones ni por veedurías, porque eso resquebraja la seguridad jurídica. Por otro lado, señalan que si el Consejo de Participación Ciudadana solicita a su organismo la terna para la conformación del Consejo de la Judicatura definitivo, lo harán tal y como señala la ley. Como todos los jueces, como lo acabé de decir, estamos legitimados para cumplir con nuestras atribuciones y funciones jurisdiccionales y administrativas, en este caso enviar la terna. El pasado 29 de agosto se anunció desde el Consejo de la Judicatura que se evaluaría a los 21 integrantes de la Corte Nacional de Justicia. No obstante, primero se deberá aprobar la metodología para valorar el desempeño de los jueces. En Quito informó Andrea Orbe. Juristas expertos en el tema aseguran que antes de dudar de la competencia que tiene la actual Corte Nacional de Justicia para enviar una terna para el Consejo de la Judicatura definitivo, se tiene que pensar primero en elegir los titulares definitivos de la Defensoría Pública, además de la Fiscalía.
Para elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura definitivo, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia deben enviar ternas al Consejo de Participación Ciudadana. Así lo dice la ley, y así se han elegido sus integrantes siempre. Pero ahora salta un problema a la vista, pues ha anunciado que la Corte Nacional será evaluada por el Consejo de la Judicatura Transitorio. Y a decir de su titular, Marcelo Merlo, esta acción le impediría enviar terna. Ramiro Aguilar, analista jurídico, dice que el razonamiento no tiene cabida. Que la Corte sea evaluada no significa que la Corte sea ilegítima. Y como parte de esa legitimidad y en ejercicio de sus competencias, puede enviar ternas para la constitución del Consejo de la Judicatura definitivo. Con ello concuerda el constitucionalista Rafael Ollarte. No obstante, para él, este no debería ser el problema central, sino que tanto la Defensoría Pública y la Fiscalía tengan titulares de encargados actualmente, y sean estos los que también deban enviar ternas. El real problema no es la Corte Nacional, que no ha sido evaluada y que eventualmente envíe la terna del órgano que le va a evaluar, sino que hay dos órganos del Poder Público, Fiscalía y Defensoría Pública, que no tienen titular. ¿Cómo les pido a ellos? El cuestionamiento entonces es, ¿qué debe ser primero? ¿La evaluación a la Corte o la designación del Consejo de la Judicatura definitivo? Ollarte señala que la respuesta es compleja, porque cualquier acción podría tener consecuencias. Yo creo que para no agravar más la cosa, deberíamos dejar la evaluación, deberíamos permitir que se nombre fiscal general y defensor público y luego pensar en la conformación del Consejo de la Judicatura definitivo, porque aquí hay una falta tanto del Consejo de la Judicatura transitorio respecto de evaluar a la Corte Nacional como del Consejo de Participación transitorio respecto del requerimiento de los nombramientos de fiscal general y de defensor público general. Y de cualquier manera, Aguilar explica que de llegarse a hacer la evaluación a la Corte, los parámetros deberían ser cuantitativos y no cualitativos para no caer en lo que se criticó en la década pasada. Es decir, una evaluación en derecho del contenido de los fallos, porque entonces estaríamos volviendo al famoso error inexcusable, que es el argumento que usó el Consejo de Yalc para destituir jueces. En Quito informó Andrea Orbe. Además, desde este lunes hasta el viernes 28 de septiembre se receptarán postulaciones para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. El Consejo Nacional Electoral Transitorio aprobó el Manual de Procedimiento de Recepción de Expedientes. La semana pasada, el Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio aprobó el manual para el procedimiento de recepción de expedientes de los postulantes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. A partir de este lunes 17 hasta el viernes 28 de septiembre, se receptarán candidaturas. El proceso es diferente, abierto, constitucional y sin vulnerar derechos. De tal suerte que hay un itinerario, un cronograma trazado. Esta será la primera vez que los ciudadanos decidan la conformación de este organismo a través de votación directa. Según el titular del CNE transitorio, Gustavo Vega, el sistema implementado permitirá optimizar el trabajo de verificación de requisitos de los candidatos. Y en estos días hemos afinado mediante un convenio con la UAFEC, particularmente el Ministerio de Finanzas, para que los candidatos de provincias puedan descargarse por vía digital los formularios para poder recurrir a demostrar que su ética, su probidad ciudadana es notoria, como dice la ley, para que no exista el riesgo de impugnaciones o apelaciones. Lo que está por definirse es cómo será la papeleta de votación, ya que no existe un número exacto de postulantes. No tenemos diseñado si será una papeleta enorme, tipo sábana, o será un folleto anillado, lo cual puede determinar ciertas dificultades al momento de escogitar candidatos. Es verdad, pueden haber muchísimos, y en ese sentido no podemos predecir. Tenemos ya un convenio con el IGM para que las papeletas empiecen a configurarse, pero no tenemos un número exacto. Los candidatos deben demostrar probidad notoria en el manejo de recursos públicos o acreditar trayectoria en participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Además, los postulantes deben tener título de tercer nivel y ser mayores de 18 años. Según el cronograma, las elecciones para el Consejo Definitivo se realizarán el domingo 24 de marzo del 2019. Informó Priscila Cadena.
Organizaciones sociales muestran su preocupación frente a la designación de las autoridades transitorias dentro de varias entidades de control. Solicitan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transparentar los procesos de designación. Que luego de pasar la etapa de evaluación de autoridades, como reza la consulta popular, ahora el país estaría en una fase de transición, en la cual abarcan sus preocupaciones, y es que las decisiones que se han tomado desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio estarían dejando muchos vacíos, expresan representantes de la Veeduría por la Democracia y otras organizaciones sociales. A través de una figura de encargo, que por cierto no fue contemplada dentro del anexo 3, se ha cometido una serie de acciones que no contribuyen en ningún momento a un proceso de transición saludable a la democracia. Por ello resaltan que sin desmerecer la probidad y trayectoria de quienes en este momento están encargados de las riendas de varias entidades de control, lo que les inquieta es que no ha sido público los criterios que se han tomado para la selección de las autoridades transitorias. ¿Cuál de los vocales que conforman el Consejo Nacional actual transitorio tiene, por ejemplo, conocimiento en sistema electoral? ¿Quién de ahí tiene conocimiento en sistema de partidos? ¿Quién tiene conocimiento en régimen político y democracia? Decisiones que desde su punto de vista serían apresuradas y que al final terminarían en desenlaces como la disputa interna dentro del Consejo de la Judicatura Transitorio y que los lleva a temer por males peores. Nos pone la piel de gallina pensando qué va a pasar con la Corte Constitucional. ¿Qué va a pasar ahora que se trata de aprobar el reglamento para la designación definitiva de los vocales del Consejo de la Judicatura? Indican que la consulta popular no fue un cheque en blanco y resaltan que la misma es clara en expresar que le correspondía al Consejo de Participación Transitorio, en caso de cesar en funciones a las autoridades evaluadas, iniciar inmediatamente los procesos de selección de las autoridades definitivas. Por ello, llaman a la transparencia de las designaciones. El país no aguanta más que las autoridades de control se conviertan en un botín político. Necesitamos transparencia en los procesos de designación de autoridades. Hay una constitución vigente y hay reglas vigentes, nos gusten o no, que tienen que ser respetadas. En Quito informó Adriana Rojas. Ahora les contamos que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se reunió la tarde de este lunes con los jefes de bancadas de la legislatura. En la reunión se conoce que los parlamentarios intentan encontrar el mecanismo para que las diferentes denuncias sobre supuestos cobros a trabajadores de la Asamblea puedan transparentarse. Sobre este tema, Fabricio Villamar manifestó que planteará al Pleno se haga un acto público sobre la voluntad política de la institución para que la UAFE y la Contraloría sean quienes investiguen los diferentes casos. Nosotros no podemos decir que haya culpables, esto tendrá que hacerlo la justicia. Lo que sí podemos hacer, y es nuestra obligación constitucional, es si es que existen presunciones de la comisión de ilícitos, hay que presentarlas. Nosotros no nos podemos negar, por respeto a la ciudadanía, a ser investigados. Así las denuncias sean hacia unos pocos cuantos, eso está lastimando la imagen de la Asamblea. El gobierno revisará las tasas de interés de la banca pública, privada y de la economía popular y solidaria. La propuesta la anunció la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. En lo que va de este año se han otorgado alrededor de 1.800 millones de dólares en créditos para el sector agropecuario y según confirmó la gerenta del Banco Central, desde el gobierno nacional existiría la voluntad política de revisar las tasas de interés de la banca pública, privada y de la economía popular y solidaria. Lo que nosotros estamos proponiendo o cuál es el objetivo es hacer justamente mesas de trabajo con las diferentes instituciones financieras públicas, privadas, gremios también productivos, la academia, para en función de eso buscar cuál es la mejor opción. En este momento mal haría en pronunciarme si es subir o bajar las tasas. La funcionaria manifestó que se requiere un debate serio y técnico sobre las tasas de interés aplicadas en el Ecuador. Artola afirmó que se necesita reactivar el crédito en el país.
reactivar el crédito, que es realmente un catalizador para el crecimiento económico que necesitamos en nuestro país. Hay algunas tasas que todavía podrían considerarse altas para nuestro país. Tal vez, en cambio, hay otros segmentos que están desatendidos. Se me ocurre consumo de sectores más riesgosos, que es preferible tener unas tasas altas, pero tenerlas. Sobre esta propuesta, la presidenta subrogante de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, Verónica Guevara, manifestó que este es un pedido que lo han venido realizando los sectores agrícolas debido a la crisis que enfrenta. En vista de esto, lo que hemos pedido es la revisión, la posibilidad de que se pueda rebajar en unos al menos 2 puntos porcentuales el interés, ya que en otros sectores tenemos, por ejemplo, para el sector vivienda 4.5% y para el sector agropecuario 11.83%. Se informó que las mesas de trabajo para analizar las tasas de interés se conformarán en coordinación con el Ministerio de Finanzas, sin embargo todavía no existe fecha para ello. Informó Javier Rosero. Más de 300 denuncias de venta de cupos en colegios emblemáticos de Quito fueron presentadas ante la Fiscalía de Pichincha por el subsecretario de Educación, quien señaló que los montos fluctuarían entre los $300 a $600 por estudiante. Hasta la fecha se han presentado 308 denuncias de un total de 44.000 alumnos registrados en Quito por una supuesta venta de cupos para los colegios emblemáticos de la capital. Según el subsecretario de Educación, varios padres de familia habrían aceptado que pagaron coimas para la inscripción de sus hijos. Hay padres que han admitido que han pagado desde $300 hasta inclusive $600. Al parecer, estos cupos habrían sido asignados en horarios y fechas donde el sistema no se encontraba habilitado para el ingreso de estudiantes, razón por la cual las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Provincial para las investigaciones pertinentes. Le sacaron un estudiante de un colegio emblemático para poner estos otros cupos. Tenemos el 24 de mayo, Central Técnico y Patria Cárdenas. Llama la atención porque incluso eran colegios que se abrieron para toda la ciudadanía y los padres igual accedieron de manera irregular a estos cupos. Mientras tanto, los padres de familia continúan reclamando por los cupos para sus hijos, 15 días después de iniciado el periodo escolar. Estuvo ya mi hija en listas y el día de ayer me notificaron que ya no, que ya tengo que retirarle, que retire todo y que regrese al Central Técnico. Cuando yo llego me dicen, no señor, usted está para la FAE. Ayer me sale con la noticia que no, que tengo que volver a Guayaquil. La Secretaría de Educación del Distrito Metropolitano señaló que aquellos estudiantes que se inscribieron de manera irregular deberán asistir a los planteles previamente asignados, informó Sofía Vintimilla. Atención, organizaciones sociales y sindicales anuncian una movilización nacional para exigir al presidente Moreno rectificar las medidas económicas implementadas hace algunos días. Aseguran que las mismas no estarían cumpliendo el objetivo de reactivar la economía y atraer las inversiones. Nuevamente a las calles este próximo 20 de septiembre fue el anuncio que hicieron este lunes los representantes del Frente Unitario de Trabajadores FUT, quienes informaron que la convocatoria a la movilización nacional tiene un solo objetivo. Para exigirle al señor presidente Moreno que rectifique las medidas económicas. Y es que aseguran que las medidas económicas implementadas por el gobierno no estarían cumpliendo sus objetivos. Por tercera ocasión se les está acordonando multas, intereses y recargos. Sin embargo, no vemos que inviertan en nuestro país para poder generar empleo. Rectificar esas medidas pasa por cobrar a los grandes morosos de nuestro país que le deben más de 4.160 millones de dólares. Una marcha pacífica en la cual además levantarán la voz en contra de la corrupción, dicen. Exigimos a la Asamblea de que discuta y apruebe la ley anticorrupción, que será el instrumento donde los trabajadores hemos aportado para la muerte política o la muerte civil. Y hacemos un llamado para que nos sentemos en la mesa, trabajadores, empresarios y gobiernos, para debatir el tema de la crisis política y económica, no después de que nos den el garrotazo. Como es tradición, la movilización arrancará a las 16 horas desde la Caja del Seguro Social en la avenida 10 de agosto hasta la Plaza de la Independencia. En Quito informó Adriana Rojas. Así es, tras el fallo arbitral de la Haya a favor de Chevron, los afectados reaccionan. Decenas de personas que viven a diario junto a la contaminación causada por la petrolera aseguran que su lucha continuará a pesar de este revés jurídico. Hacen un llamado al gobierno central para que los escuche.
Muchos de los afectados por la contaminación de Chevron apenas se enteraban de la decisión arbitral que pone en jaque la sentencia que habían ganado en Cortes Nacionales y que busca una millonaria indemnización en contra de Chevron para que repare la contaminación causada en la Amazonía. Muchos de los denunciantes y firmantes de la demanda ahora están dentro de la tercera edad. Dicen sentirse estafados, humillados, pero no derrotados. Yo me siento herido y me siento agraviado porque nadie puede venirnos a poner nosotros condiciones. Si nosotros sabemos lo que estamos haciendo, somos gente racional, que estamos defendiendo es nuestra naturaleza y defendiendo nuestros derechos, la vida. Yo voy a seguir luchando. No se va a cansar. No, hasta cuando esté aquí, yo voy a seguir luchando. Aunque ya han pasado varios años, más de un cuarto de siglo para ser exactos, ellos recuerdan claramente cómo manejó Texaco la explotación petrolera y más aún cómo fueron afectados año tras año por los múltiples derrames y la irresponsabilidad en el manejo de los desechos tóxicos. Allí sí ya se veía grandes piscinas en cada pozo donde habían perforado, ya se veían grandes piscinas. Y luego de eso empezamos a ver que comenzaron a prender esas piscinas en cada uno de los pozos. En cada uno de los pozos que prendían esas grandes lagos que hacían, porque hacían unas pozas tremendas. Desechos que aún permanecen latentes en el suelo amazónico. Marlene desde niña vio cómo Texaco contaminó el suelo donde vivía. Su familia había llegado hasta Lago Agrio años antes de la llegada de Texaco. Se asentaron en la zona y apenas a unos 100 metros de su vivienda, Texaco colocó una laguna de almacenamiento de petróleo. La laguna permanece hasta ahora. La empresa jamás la limpió. No lo han hecho, no lo han hecho. Ella cuenta que ha tenido que soportar durante décadas la contaminación de los ríos y los esteros cercanos a su vivienda. Como le digo, de ahí consumíamos para todo. Era para tomar, para bañar, para cocinar, era para los animalitos, era para todo. No teníamos de dónde más coger agüita. Años antes y sin conocer de la contaminación, ellos consumían el agua que brotaba de las vertientes cercanas. Hoy saben que la mayoría estaban contaminadas. Su suegro, un cuñado y varios vecinos han fallecido con cáncer de diferentes tipos. Ella tiene problemas en sus pulmones y uno de sus hijos problemas con sus intestinos. Ya nuestros familiares comenzaron a enfermarse. Ahí fue donde que nosotros, como le digo, como que nos despertamos. Pero ya cuando fue tarde. Los colonos, que también son parte de esta demanda, exigen del Estado respuestas concretas y contundentes en contra de la petrolera y que se respete la sentencia emitida en contra de Chevron. Que este dinero se haga los desembolsos es para hacer la remediación, que eso no está remediado en ninguna parte. Es que de nada sirve el dinero, aseguran, si la salud de los suyos está afectada y con la gran incertidumbre de que esa contaminación continúe por generaciones. Estamos resueltos a seguir luchando y decirle al señor presidente que ponga un poquito de interés en su tierra, donde él nació, porque él también es amazónico. Es la reacción de los colonos demandantes del caso Chevron Texaco, que piden acciones inmediatas del Estado en su conjunto para impedir que la petrolera termine ganando este proceso. Y con esto se impide una reparación integral de la contaminación causada por la empresa en la Amazonía ecuatoriana. En nuestro siguiente informe conoceremos el criterio de los representantes de las nacionalidades indígenas, que se han visto seriamente afectados por la contaminación causada por la explotación petrolera en la zona. Desde Lago Agrio, con imágenes de Luis Fernández, informó Javier Gallo. Momento de nuestra primera pausa. Gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. Como les contamos, el Centro Regional de Adiestramiento Canino permitió detectar e incautar 150 paquetes de clorhidrato de cocaína, camuflados en un contenedor de cajas de banano que iban a exportarse a Bélgica. La operación estructural contó con la intervención de las unidades antinarcóticos e información de puertos y aeropuertos. La consigna fue desarmada por los olfatos de los mejores ejemplares del Centro de Adiestramiento Canino de la Policía Nacional. Los paquetes pretendían salir a Europa, camuflados en un contenedor. Se verifica que existía un piso doble fondo
en el cual se encontró sustancia sujeta a fiscalización, que luego de realizar las pruebas preliminares, pues dio positivo para cocaína. La operación estructural se articuló entre la Unidad Antinarcóticos de la Zona 8 y la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos, en todo el entramado para sacar 150 paquetes. En la naviera que iba a ser embarcada era la naviera CMA. En el momento de la inspección, pues como representante de esta empresa exportadora, pues se procedió a la detención del ciudadano Carlos Luis A. Las unidades especiales investigan la participación de personal portuario, pues de alguna manera debían contaminar la mercadería. Que tenían estos ladrillos, logotipos que tenían la denominación de Turco y Odico. En el Centro de Adiestramiento Canino destacan el aporte inconmensurable de los pesquisas. Un trabajo que nosotros consideramos como binomio, tanto el guía y el can. El can da unas alertas indicaciones, mientras tanto el guía observará si es que existen unas hendiduras, roturas en la base del contenedor. Informó Jorge Escobar. Una persona murió en un aparente paro cardíaco cuando la policía le seguía por presuntamente transportar droga. El hecho sucedió al sur de Quito. El cuerpo quedó tendido sobre la vereda. La sorpresa fue para muchos, incluso para los agentes antinarcóticos. Un sospechoso de transportar droga era seguido de cerca por policías de inteligencia. El hombre tomó un taxi y se movilizaba en sentido sur-norte a la altura de Fundeportes. Los uniformados obligaron al taxista a detenerse para revisar al pasajero, sin imaginarse que la muerte iba de la mano del presunto microexpendedor. La persona aproximadamente de 54 años de edad y estamos esperando que llegue a Dinacet para que haga el levantamiento y llevar al departamento médico legal para que se haga la respectiva autopsia. Murmuraban en el lugar que cuando el pasajero se bajaba del vehículo sintió un dolor fuerte en el pecho, logró agarrarse de las mallas, pero segundos después se desplomó. Aparentemente sufrió un paro cardíaco fulminante que dejó de respirar en cuestión de minutos. Se estaba haciendo un seguimiento de esta persona. Estaba en un taxi. Estamos ya verificando si tenía antecedentes de detenciones anteriores también, se ha verificado que tenía como 6 detenciones. Al parecer se llevó una impresión mortal cuando los civiles se identificaron como agentes antinarcóticos y como llevaba una maleta con una sustancia blanquecina, presuntamente cocaína. Su corazón no resistió la realidad de verse descubierto. El cuerpo quedó tendido sobre la vereda. Se tiene incautada la sustancia que llevaba. Familiares del taxista llegaron para apoyar al conductor. La policía confirmó que simplemente estaba circulando con una carrera que nada tenía que ver con el difunto. Está trabajando en ese taxi y ha cogido la carrera y que una moto le ha hecho parar. Sin embargo, para las investigaciones del caso fue necesario su presencia durante el proceso de recopilación de datos y levantamiento del cadáver. Un poquito con preocupación porque de aquí cuando saldrá se demora eso y el trabajo. Él tiene niños. Una carrera que difícilmente se olvidará. El taxímetro marcó la tarifa de la eternidad. En Quito informó Iván Casamen. Tras una tormenta eléctrica, un rayo impactó a una mujer de 59 años y un adolescente de 17. Este hecho ocurrió en Chimborazo. Ya sin lágrimas, don José cuenta cómo vio morir a su hijo de 17 años de edad mientras le caía un rayo, esto en la parte alta del cantón Coltá. Entonces ahí caí, ¡tras! Chuta, como que bota una candela, se hace humo, ya no respira. Informó además que el desafortunado adolescente fue a mudar las vacas junto a su hermano menor. Abruptamente la tormenta eléctrica y granizada cayó sobre la zona. Semana pasada nomás pasamos juntos cogiendo uniforme, todo eso. ¡Qué tristeza! En el cantón Alausí, casi al mismo tiempo, una mujer de 59 años también falleció en similares circunstancias. Un rayo literalmente la habría carbonizado mientras trabajaba en el campo, así lo confirma su hijo. Hay tremendas lluvias y rayos, ahí lo carbonizaron y se quemó. Y asuntamente a la tarde me entero, como yo estuve por... No, casada, tiene hijitos.
si ya son mayores de edad, no se casaron. Las muertes por caídas de rayos son frecuentes en la provincia de Chimborazo. La Secretaría de Gestión de Riesgos hace referencia en los lugares vulnerables a la caída de rayos. Es porque están en lugares abiertos, en donde puede la tormenta eléctrica alcanzar. Entonces, o están cerca a focos de agua también, que es donde llama la electricidad, donde llama la El mal temporal cobra sus 2 primeras víctimas mortales en Chimborazo, dejando a los deudos sumidos en el intenso dolor. Informó Darwin Altamirano. En Quito, 14 emergencias se registraron el domingo 16 de septiembre por las fuertes lluvias y en los últimos 3 días se produjeron 208 accidentes de tránsito, siendo la impericia el principal factor de lo siniestro. Así lo informaron las autoridades municipales. 8 inundaciones, 3 movimientos en masa, 2 colapsos estructurales y un desbordamiento de quebrada son las 14 emergencias que se registraron el domingo 16 de septiembre por las fuertes lluvias en Quito. Una familia evacuada de 13 personas que están en casas acogientes, 17 viviendas afectadas. Estas emergencias se tuvo que atender a 65 personas, miembros de 19 familias. También los fondos de emergencia se activaron el día domingo. Calderón, La Delicia y Eugenio Espejo son los sectores en que las fuertes precipitaciones causaron estragos. Según Juan Zapata, secretario de Seguridad del municipio, lo que sucedió el pasado domingo es que el nivel de agua aumentó en un corto tiempo. Las lluvias en este sector, de acuerdo a los registros que tenemos, fueron de 15 milímetros por metro cuadrado. Es decir, 3 más de cuando nosotros activamos alertas, que es 12 milímetros por metro cuadrado, pero lastimosamente fue en un corto intervalo de tiempo, tan solo en 30 minutos. Además, los albergues municipales se encuentran habilitados en caso de evacuaciones. Ya no podamos recibir más personas por movilidad humana, entonces el 60% restante va a estar disponible para cualquier eventualidad o cualquier emergencia. Mientras que en las vías, del viernes 14 al domingo 16 de septiembre, se produjeron 208 accidentes de tránsito, lo que representa un incremento de más del 100% de siniestros en comparación con semanas anteriores, siendo la impericia la principal causa. Que existe una irresponsabilidad indudable de los conductores que exceden los límites de velocidad. El COE metropolitano se encuentra activado. Sin embargo, las autoridades que se reunieron este lunes recomiendan tomar medidas para evitar más accidentes. Que tienen que tener las precauciones debidas cuando la capa asfáltica se encuentra mojada. Se pierde visibilidad, se pierde adherencia de las llantas hacia la capa asfáltica, se genera hidroplaneo. Informó Priscila Cadena. Cámaras de vigilancia lograron captar 2 accidentes de tránsito suscitados en el sur y norte del puerto principal. Elementos de seguridad no reportaron víctimas mortales ni personas heridas. Son 2 accidentes, los cuales fueron captados por las cámaras de seguridad Ojos de Águila de la Corporación de Seguridad Ciudadana. De ahí que el primero se suscita en el sur de la ciudad, específicamente en la avenida Los Esteros, en donde aparentemente un vehículo, un bus de transportación pública, pierde los frenos, impacta a un vehículo más pequeño que a su vez empuja una motocicleta. De ahí que elementos de la ATM se acercaron para verificar las novedades. Asimismo, los testigos trataban de verificar la salud del motociclista. Ahora que van a investigar qué fue lo que sucedió en este accidente. Por otra parte, en la avenida Juan Tan Camarengo, en el norte de Guayaquil, vemos cómo un vehículo pierde el control, estrellándose contra uno de los muros de protección del paso elevado. Recibió ayuda de algunas personas para poder empujar este vehículo, el conductor del mismo. De ahí que ATM también realiza las investigaciones en este caso, informó Julio César Saona.
Para finalizar, les contamos, amigos televidentes, que la ex canciller María Fernanda Espinosa fue posesionada como la nueva presidenta de la Asamblea General de la ONU, que ejercerá este cargo hasta el 2019. Durante su discurso destacó la importancia de escuchar no solo a los Estados miembros, sino a las organizaciones de la sociedad civil, socios internacionales y al ciudadano común. Espinosa es la primera mujer de América Latina en ser elegida presidenta de la Asamblea General en las 7 décadas desde la creación de las Naciones Unidas. Nos despedimos, amigos, agradeciéndoles por su compañía, cariño, pero sobre todo sintonía. Que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos nuestros deseos mejores para ustedes, amigos televidentes. Un abrazo grande. Descansen.